Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de sábado. Para mí es un gusto poderlos acompañar como siempre y darles la más cordial bienvenida a Vidas Transformadas que transforman vidas. Esas vidas de carne y hueso, vidas reales, historias reales como la tuya, como la mía en este día y bueno, este sábado tan especial con este clima que ya no nos ha tomado por sorpresa porque desde el fin de semana, ya desde el pasado miércoles y jueves, el día de ayer viernes, hoy sábado, continúa este clima que nos da de alguna manera una tregua, pero continúa también, así que hay que cuidarnos, recomendaciones sobre todo para cada uno de nosotros y qué mejor que estar en Vidas Transformadas en este sábado rico y además acompañado de su familia. Si usted nos está sintonizando en cualquier actividad que tenga, pues estamos en Vidas Transformadas. Cuéntanos tu historia y la producción de Koinonia Radio te puede visitar pronto. Estamos preparando para cada uno de ustedes testimonios de carne y hueso, pero tocados por el Espíritu. Y hoy, gracias a las redes sociales, gracias a las ediciones y a todo el material tan valioso que se encuentra en los canales también públicos como YouTube, como los diferentes medios también que a través de la evangelización comparten testimonios públicos con cada uno de nosotros. Hoy vamos a tocar este testimonio de una vida transformada desde un ámbito tan complicado como y complejo y desafiante como es el mundo de la comunicación. Pues hoy estaremos compartiendo con ustedes el testimonio a través de los videos, obviamente públicos en las redes sociales, y a quienes nos siguen a través de internet podrán ver las imágenes y los créditos de las editoras y los autores de los materiales. Simplemente somos un medio de evangelización, Koinonia Radio, que hace precisamente ese puente para que muchos de ustedes conozcan estos testimonios y sobre todo a quienes nos siguen en la radio puedan escuchar y seguir el testimonio de Esteban Arce. Se trata de Esteban Arce Herrera, es un comunicador, periodista y locutor de programas en radio y televisión mexicana. Él nació el 17 de marzo de 1962 en la Ciudad de México, en una casa de nivel económico medio. Su madre, María del Consuelo Herrera, y su padre, José Luis Arce. Sus hermanos son José Luis, Eduardo, Adriana y Alejandra. Estudió en el Instituto México. Desde chico fue apasionado del fútbol y su pasión también tuvo la primera playera que portó, se convirtió en la de su equipo actual o en la de que a quien defiende tanto, ¿no? El Club de Fútbol Atlante. Acudió a la Universidad Iberoamericana y se graduó como licenciado en Relaciones Industriales. Empezó en las fuerzas básicas del Club Atlante. En ese momento era propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social y sin debutar fue enviado al Club del Fútbol Zacatepec. Al hacerse dueño de su carta, inmediatamente se fue al Deportivo Toluca, en el cual se lesionó y eso lo forzó a retirarse de dicha disciplina. Esto no es todo, es el comienzo de Vidas Transformadas y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y a todos los que han hecho posible también a través de las redes sociales y de los medios de las nuevas tecnologías tener el testimonio de Esteban Arce. Veamos esta primera parte. Voy a platicar más o menos mi historia. Bueno, mi historia reciente, porque tiene mucho que ver con todo esto y con una conversión que tuve, que le doy gracias a Dios y a la Virgen que me haya ocurrido. Yo soy el cuarto de una familia de 5 hermanos, de una familia, de una madre muy guadalupana, que el día de su boda, imagínense, se casó en la calle de Praga, vino a dar el ramo aquí a la Basílica, y la fiesta era en la Colonia del Valle. Esto en 1956. Obviamente llegó 2 horas tarde, y ya estaba, creo que tarde o sea, la importancia que le dio mi mamá a ofrendarle su matrimonio y su familia a la Virgen. Pero bueno, pasa el tiempo, me toca nacer a mí después de un hermano que falleció este hermano y me toca nacer a mí, y en el nacimiento pues me toca ser educado por una madre muy guadalupana que daba catecismo.
Mi mamá se dedicaba a dar catecismo a niños para primeras comuniones, pero pues con tanto jaleo de tantos hijos, pues ya no hubo manera de seguir educando a los 5 que tenía con la misma intensidad. Entonces son 5 que tienes que andar ahí educando, y a mí me toca, como mis otros 2 hermanos, ir en un colegio eminentemente guadalupano también, el Instituto México, que es de los hermanos maristas. Recuerdo que cada vez que entraba yo al salón era Beato Barcelino Champagnat, rogar por nosotros, Virgen María de Guadalupe, rogar por nosotros. Pero lo vas asimilando y lo vas haciendo como una parte regular, como que no entiendes qué significa todo esto. Pasó el tiempo, yo desde chico que tenía una gran afición por el fútbol, tenía yo pues, la idea de cuando fuera grande o tuviera la edad, poder ser y pertenecer a un equipo de fútbol. Así fue, acabé la preparatoria, y para no meterme a estudiar luego, porque yo sí me metí a estudiar luego, ya no podía irme a probar un equipo. Antes el fútbol era de llegar, y a los 18 años te ibas a probar a un equipo y a ver si les latías, pues podías jugar fútbol. Hoy por hoy tienes que tener un desarrollo desde pequeñito. Pero bueno, yo hice lo que tenía que hacer, pero mi papá quería que yo estudiara inmediatamente, y tenía razón, pero se me ocurrió irme para hacer una finta, y no tener que estudiar en las mañanas. Le dije a mi papá que me había metido a un proyecto en un lugar que era de Transportación Marítima Mexicana, que es una empresa naviera mexicana. Tenía un programa de relaciones públicas para jóvenes. Entonces fui, me apunté, y cuando faltaban 3 meses para acabar la preparatoria, sale que sí me aceptan para viajar, y dije, no, pues esta es la mía. Me voy de marinero en un barco de carga que zarpa de Tampico, y nos vamos, no sé mi papá cómo me dio chance, pero bueno, en aquel tiempo pues no había la conciencia de todo lo que te puede pasar, y menos en un barco. Caso es que me meto de marinero mercante, y estuve, lo que era 3 semanas se convirtió casi en 7 meses, y cuando llegué pues ya no había ni universidad, no había nada. Es uno de los ambientes más bravos que te puedes imaginar, el ambiente de los marineros. Los marineros, y recuerdo que al segundo día de estar en el barco, recibí un mensaje de que un güey me quería matar. Y yo, ¿por qué me va a matar? Pues porque tenía buena cabina, porque tenían poco que hacer, y porque le caí gordo. Entonces estuve como un mes cuidándome que ese güey no me fuera a tirar al mar, porque me decían que ese era su modus operandi, que en las noches, te tiraba al mar. Entonces yo estaba espantado, panicado, ya acababa de salir de preparatoria, chamaco medio fresón, y ahí voy en un barco. Al rato me di cuenta que había que aliarse con unos más gandallas que el que me iba a tirar al mar, y así fue, me hice amigo de 2 o 3, y ya me la llevé bien. Cuando iban como 6, ya unos buenos meses de navegación, el capitán nos hace la oferta, a mí y a otros que venían junto a mí, que si queríamos irnos a Europa. Entonces, algo me dice, está padrísimo, vete a Europa, pues ¿para qué te quedas en México? El caso es que recapacité y le dije, no, pues ¿sabes qué, capitán? Muchísimas gracias. Y yo no sé ni por qué le dije que no iba a Europa, pues estaba muy bueno el plan, era gratis, obviamente no nos pagaban, pero pues ahí ibas a trabajar, que es que trabajabas, no hacíamos nada, la verdad que yo no hacía mucho, pero estaba feliz en un barco, tenía alberca, tenía gimnasio, y tenía un güey que me vendía unas cervezas muy buenas, por cierto, y ahí estaba, en un medio muy hostil, pero muy atractivo para un chavo que no tenía ninguna responsabilidad. El caso es que le digo que no al capitán, y esa voz interna que no sé de dónde venía que me dice, no, bájate. Me bajo del barco, llego a México, obviamente ya no había universidades, me inscribí a la única que estaba en esos momentos accesible, que era la Iberoamericana, en una carrera que yo no sabía ni para qué servía, pero me inscribí, Relaciones Industriales. Y ahí voy, me inscribo, y no estaba mal la carrera, la verdad que estaba bastante buena porque era muy completa, pero mi intención era jugar fútbol. Entonces me fui a probar a varios equipos, me fui a Pumas, y en Pumas me mandaron al tercer equipo de reservas, un equipo que se llama Estudiantes, era como la base de la cadena alimenticia de Pumas, malísimo el equipo, y me acuerdo que nunca ganaba ese equipo, y un día que entré,
metí un autogol y empatamos. Obviamente me quería matar, me acuerdo del profesor Juárez, que era el entrenador, se regresó de Puebla sin hablarme, ni me dirigía la palabra, pero bueno, cuando acaba esa temporada, surge la posibilidad de ir a probarse a Atlante, que era del IMSS, y ahí voy con un amigo, nos probamos y nos aceptaron en la reserva. Y estuve un año en reserva y al segundo ya subí a primer equipo y nos firmaron muy buena, nos pagaban, el IMSS pagaba muy bien. Recuerdo que eran los mejores sueldos, pero era el equipo donde más figuras empezaron a contratar a La Volpe, Caviño y a todos esos que pues daban poca oportunidad a los que veníamos abajo. Estuve 2 años ahí, me pasaron a otro equipo que se llamaba Huastepec, que había subido a primera división, que también era de IMSS. De Huastepec terminó la temporada, me fui a Toluca con un entrenador que se llama José Antonio Roca. Y ahí empecé más o menos, iba 2-3 y que me lastimé enseguida de la rodilla, 6-7 meses mal. Y no, pues la verdad es que no destacaba, más que no tenía ni dinero, me acuerdo, para llegar a Toluca, me turnaba con 2 o 3 jugadores para llegar. Y pues la cosa se puso muy difícil, cumplí 23 años. Y ahí es otra vez la voz que te dice, ya tienes 23 años, vámonos. Y yo, que era lo que más quería, que era jugar fútbol, pues no lo pude hacer. Y esa decisión de decir, bueno, pues ya no más oportunidades, pues es muy difícil para alguien que toda la vida pensó y creyó que podía llegar a destacar. Entonces, bueno, el caso es que le doy las gracias al fútbol. Tuve 2 o 3 ofertas y me acuerdo que todavía hubo una de un equipo que se llamaba Tabasco de segunda división y que la tomo. Dije, no, pues ya me voy a ir a robar un rato ahí. El Tabasco era de Pemex y hago un arreglo con la directiva del Tabasco y el día que tenía que volar a Tabasco hizo erupción un volcán que se llamaba el Chichonal y se nubló de cenizas Tabasco, se acabó el equipo y obviamente se acabó mi carrera, pero bueno, esa era una señal muy importante que yo no era futbolista. O sea, pero bueno, terminó esa etapa, acabo mi carrera, estaba en el Inter sí, terminé la carrera y conocí a Nieves, la que hoy es mi mujer desde hace 26 años, y estuve 2 años de novio con ella, pero me ayudó muchísimo a tomar decisiones, sobre todo acabar mi carrera, que me faltaba una tesis, y la tesis la hice no sabía si hacerla sobre la historia del Cabo Caviño en el Atlante, o algo sobre un barco. Eran mis experiencias que dije, si voy a hacer una tesis, ¿cómo voy a hacer una tesis donde salga más liberal? Entonces hice una tesis que se llama Manejo de recursos humanos en un barco de carga. Y no era otra cosa más que el manual del capitán que le volé. Y sí, la verdad es que nada más le hice unas adaptaciones, le puse un mapa al principio y un agradecimiento a mi mamá. No sabes qué bonita tesis y exitosísimo el examen profesional. Nieves me ayudó a transcribirlo porque era la única persona que tenía una computadora en México. Creo que su mamá se la había robado de no sé dónde y ahí estaba todos los días. Acabé la tesis y como que ella decía, acaba la tesis ya eres un hombre serio. ¿Qué haces? Que ahí voy de hocicón un día y pues vamos a casarnos. Yo no conocía a nadie casado hasta esa edad que más que mi papá y un tío que estaba casado, pero en realidad casarse era una responsabilidad aún mayor. Y así como le dije que no, pero me estoy brincando, espérenme. Cuando iba a acabar la carrera y un amigo para la depresión del fútbol me dice, oye, ¿no te quieres venir a trabajar a Miami? Le digo, ¿de qué? De bartender en un restaurante. Le dije, órale, no es mala idea. Yo no sabía ni destapar una cerveza. Ya ahí voy, de bartender en un restaurante que se llamaba Señor Frogs. Y era un lugar que acababa de empezar como desarrollo turístico, se llamaba Coconut Grove, y ponen un restaurante mexicano, unos mexicanos, y empezaron a invitar, y ahí voy. Y pues, estuve lo que iba a ser de un mes, se convirtió también como en 6 meses, y me volví el rey del barrio ahí porque yo era el que hacía el corte de caja. Y de no saber abrir una cerveza al rato, yo era un gran coctelero. Y era gran coctelero porque como no sabía hacer los tragos, le decía a la gente, ¿sabes qué? Pásale, sírvetelo tú. Entonces, unas propinotas, ya sabrás. Entonces estaba
Era el bar de moda, yo era el bartender de moda, la ciudad de moda, pues era un güey de moda. Pero me dice el dueño, me dice, oye, me gusta tu trabajo. Estamos en Vidas Transformadas que transforman vidas en este sábado. Gracias por estar con nosotros, por seguir en sintonía con Koinonia, levantando la voz para evangelizar. Y bueno, estamos escuchando el testimonio de Esteban Arce. Él nació en 1962, narra que antes de su conversión era el típico cristiano estándar. Más adelante nos hablará, él mismo lo escucharemos. Vivía su fe pero sin mayores compromisos. Quería ser futbolista, como lo hemos escuchado, pero en su juventud le atraía más el afán de la aventura, así que decidió viajar trabajando en un barco, como él mismo nos ha contado en esta primera parte, de carguero durante varios meses. Luego laboró en un bar en Miami, en Florida, como nos lo acaba de narrar. Tiempos después incursionó en la radio y en la televisión. Actualmente es uno de los conductores de televisión de mayor audiencia, quizá por su espontaneidad, simpatía natural, pero ¿por qué no decirlo? Porque su vida real de carne y hueso ha sido tocada por el Espíritu. Continuamos con más, estamos sintonizando, estamos escuchando Vidas Transformadas. Hoy Esteban Arce, un testimonio que alienta nuestra vida, que nos identificamos y que puede ser también que nos dé la posibilidad de, ¿por qué no?, esa vida transformada tiene algo que contarnos y que compartir aquí en los micrófonos de Koinonia Radio. Continuamos con el testimonio de Esteban Arce. Este socio no era otra cosa más que, tú eres como dueño, te vamos a dar una participación de utilidades. Te hacían güey porque no eras dueño. Entonces, era un lugar ideal, había dinero, había diversión, y yo estaba fastidiado, muy frustrado por lo del fútbol, y dije, órale, aquí, este es lo mío. Me hace esta oferta y le digo, mañana te digo. Y otra vez esa voz interior, que no sé de dónde viene, me dice, vámonos. Y agarré un avión al día siguiente y me vine a México. Todavía me está buscando el dueño. A ver si me decido. No, de hecho el dueño se suicidó. No porque yo me haya ido. Se suicidó porque estaba bien loco. Y así como él, los que trabajaban en ese lugar empezaron a caer en drogas, en momentos muy peligrosos. Y bueno, yo siempre salías librado, así como del fútbol y del barco y del bar. Salía librado por alguna extraña razón. Y además intacto, dijeras, bueno, se volvió alcohólico, ¿no? Pero tomaba decisiones que tal vez no eran las más políticamente correctas, pero las tomaba. Y entonces me fui, regresé a México, les digo ya el episodio de Nieves, y que tengo que tomar la decisión, ¿me caso o no me caso? Entonces, después de algunas fintas, pues ya me casé. Y de verdad es que ha habido mejor decisión que esa que tomé en aquel momento, porque yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera seguido soltero. Yo creo que estaría atropellado o a lo mejor, no sé, a lo mejor hubiera regresado al bar, vayan ustedes a saber. El caso es que tomo esa magnífica decisión que hoy pues le agradezco y le he agradecido toda la vida, de casarme, pero entonces llega la vida de a de veras. Tienes que trabajar, ganar y mantener una familia. Nace mi primer hijo y recuerdo que cuando nace Esteban, son mayores las responsabilidades y yo trabajaba en una empresa familiar que tampoco era como para hacerse rico ni tener mucha seguridad económica, pero me habla un amigo de toda la vida que hoy es un director de cine muy importante, se llama Alejandro González Iñárritu, el negro, y me invita a hacer promocionales para una estación de radio donde él estaba, se llamaba WFM, y empiezo a trabajar con él porque de chavitos los dos jugábamos mucho, éramos muy amigos, y él se acordaba que yo siempre decía muchas cosas medio locochonas, y a él le gustaba plasmarlas en películas que hacíamos con unos muñequitos. Entonces inventábamos películas y las proyectábamos con una linterna, y además de eso nos reíamos mucho desde pequeños con otros amigos. Y me dice, ¿todavía se te ocurren esas idioteces? Le digo, sí, seguido. Y me dice, oye, ayúdame a hacer los promos de WFM. Y empecé a escribir junto con él y otros promos que luego fueron muy exitosos, y que eran historias de un pavo asesino y cosas raras. Entonces, la estación de radio le fue muy bien, pero yo no trabajaba ahí, yo nomás hacía eso por divertirme.
Pasa el tiempo, el negro se va a una estación, a un canal de televisión, y la nueva directora del WFM me dice, oye, ¿no quieres hacer un programa con un cuate que se llama el Burro Van Rankin? Le digo, ¿el güey de Relaciones Públicas ese? Sí, ese. Le digo, órale, va. Y era un programa los miércoles. Como no sabíamos hacer nada, empezamos a molestar gente y a molestar a todo lo que había que molestar, lo molestábamos. Y empieza a tener un éxito eso, que nos dice la productora, no, ahora agarren las mañanas, nos da toda la barra de las mañanas de 7 a 10 de la mañana, y un exitazo, igual fregando gente, haciendo bromas, burlándonos de todo mundo, y eso nos damos cuenta que es un éxito. Yo sin percatarme, y para ese entonces mi actividad espiritual se reducía a un Padre Nuestro en la mañana, uno a media tarde y a veces el de la noche. Eso era todo, ¿eh? Y nunca renegué, nunca negué la religión ni el ser católico, pero tampoco me esforcé. Como digo, era un pecador estándar, así como de buen nivel. Pero según yo estaba bien, no había matado a nadie, no hacía cosas mayores, fregaba gente, me ganaba la vida así. Bueno, tiene tanto éxito este programa de radio que a los 6 meses me invitan a hacer un programa de televisión con el mismísimo Burro en un canal nuevo que se llamaba Telehit. Y voy a hacer el programa de Telehit. Era horrible, era un canal, hagan de cuenta estos 3 camarógrafos, pero sin camarógrafos. Bueno, cuando menos ustedes están aquí, los camarógrafos, saludos, los camarógrafos se aburrían tanto que dejaban la cámara y se iban. Yo no sabía qué hacer, entonces poníamos fotos de amigos y mira la cara de imbécil, y mira gente, y luego algún distraído se metía, lo agarrábamos y lo maltratábamos. Y entonces vemos que empieza a tener éxito molestar y fregar y dar guerra y burlarnos. A los 6 meses se convierte en un programa de televisión abierta, de Canal 5. Porque nos dicen, no, esto está fantástico. Porque cada vez que renunciábamos el Burro y yo para que nos corrieran, porque no queríamos estar ahí, porque ni nos pagaban bien, ni nadie lo veía. Cada vez que renunciábamos, resultaba que decía Memo del Bosque, espérenme una semana y ya se van. Dejen conseguir a otros. El caso es que, le digo, Burro, mañana quien venga, sobre de él. Y nos mandan, no me acuerdo si fue a Mijares o a un cantante, y le digo, sobre de él. Y entonces empieza el programa, y se queda Mijares ahí, y no le dirigimos la palabra en todo el programa. Se acabó el programa y obviamente se molestó Mijares, pero fue a quejar. Al día siguiente, otro artista, no me acuerdo quién, Manuela Torres creo que era. Me tira un balonazo de básquet del Burro, me agacho y a Manuela Torres y le sangraba la nariz a Manuela Torres. El rating a tope. ¿Qué nos decía? Maltraten, molesten, frieguen. Al día siguiente otros, un par que eran guarachín y guarachón, estaban bailando en una silla que se la patea el Burro, se cae y se rompe las costillas. Del rating, entonces ya llevábamos 3. Entonces, en vez de corrernos, porque nosotros suponíamos que nos iban a correr, el programa despuntó. Entonces, cada vez que iba un artista, pues iban con temor a que les hiciéramos algo. Y así era, ¿eh? O sea, nos burlábamos de ellos, no les poníamos mayor interés en la producción de sus discos, si estaba gordito le decíamos gordito. El caso es que nadie quería ir, pero las disqueras los mandaban a fuerzas porque empezó a tener audiencia el programa. Se convierte en programa de televisión abierta, Canal 5. Entonces el Burro y Esteban se convierten en una celebridad que no dejábamos de ir a bodas, bautizos, primeras comuniones, si había un mundial, el mundial, si había Juegos Olímpicos, si había un partido clásico América Chivas en el medio. Éramos el ajonjolí. Y te empieza a cambiar tu concepto de realidad y tú crees que tienes éxito por el hecho de que la gente te conozca y que tengas cierta... Estamos escuchando en Vidas Transformadas el testimonio de Esteban Arce, quien de una manera como comunicador, como un periodista, obviamente ha tenido la oportunidad de presentarse en varios foros y de poder dar su testimonio para diferentes medios católicos. En este caso también ha podido compartir con Claravisión, con diferentes movimientos católicos, de manera especial
que han seguido su testimonio católico. Él se casó con María de las Nieves Santiesteban y a la fecha han procreado 3 hijos. Fue su esposa la que en repetidas ocasiones lo invitó a conocer el célebre santuario de la Virgen de Medjugorje en la península de los Balcanes. El mismo Esteban comenta que cuando conocieron este santuario mariano había reunidas miles de personas, pero esto es lo interesante de esta historia. En Vidas Transformadas que transforman vidas, hoy el testimonio de Esteban Arce. Vamos a una pausa, regresamos. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos con más en Vidas Transformadas en este sábado y desde luego que se la estén pasando de lo mejor, que el clima no sea un impedimento para que nuestra vida se fortalezca, nuestro espíritu, nuestro corazón. Y todos llevamos una historia, esa historia de carne y hueso, pero fortalecida por el espíritu, fortalecida por aquello que nos ha hecho crecer. Esas estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, también han pasado por nuestra historia, por nuestra vida. Y es lo que queremos compartirle a cada uno de ustedes. Vidas transformadas que transforman vidas son esa historia de vida que puede ser contada, que puede ser comunicada a través de testimonio, del testimonio que se hace vida en nosotros. Estamos compartiendo con ustedes el testimonio de Esteban Arce. Él dice que hay una dictadura de pensamiento en la que si no piensas como los demás, nos metemos en problemas. La persecución en los medios de comunicación a los periodistas o simplemente comunicadores cristianos es algo que se ha padecido desde siempre y se sigue sufriendo. Muchos jóvenes que intentan incursionar en su pasión sin éxito debido a una especie de discriminación hacia las creencias religiosas llevadas a la práctica de la vida cotidiana y el ejercicio profesional. Sé de varios casos, dice el mismo Esteban Arce, así, y me pregunto si era verdaderamente posible con los vaivenes de la sociedad actual ser cristiano, ser católico en el mundo del periodismo. Lo cierto es que la mayoría de quienes logran esto no lo cuentan, quizá por miedo, eso no lo sabemos nunca. Sin embargo, en medio del silencio cristiano presente en nuestros televisores día con día, en el dial o en la tinta de nuestros periódicos, logre dar con un testimonio interesante y sobre todo que fortalezca la vida no solamente profesional. En México no se necesita presentación, millones de personas sintonizan varios programas de radio, de televisión, que él mismo nos ha comentado en el episodio anterior aquí en Vidas Transformadas, su carisma como conductor de Esteban Arce. Así que continuamos con su testimonio, vamos a seguir profundizando en Vidas Transformadas hoy, el testimonio de Esteban Arce. Es muy fuerte dar ese tipo de pláticas a gente que en su vida se ha parado y no sabe de lo que estás hablando. El otro tipo es a jóvenes. Los jóvenes son, pues, los jóvenes son muy incrédulos y los jóvenes son muy maleables. Les puedes decir una cosa que a lo mejor les cambie o a lo mejor les vale reverenda corneta lo que les estés diciendo y lo único que están esperando es que se acabe la conferencia y te vas. Y el tercer grupo, que es el más difícil, yo creo que es el de gente como ustedes que tienen un interés por los temas de Dios. Y cuando en estas épocas hablas de Dios, haz de cuenta que pues eres antiguo, eres un cuate que da flojera, eres un tipo que es mocho, te dicen. Pero bueno, pues a mí que me digan, ya me han dicho tantas cosas que una más, pues no me afectaría, ¿no? Pero además es un orgullo. Cuando te dicen tal vez mocho, quiere decir que eres un individuo que está apegado a lo más importante.
y que lo demás lo tomas como lo que es, cosas. Y yo no era así, yo no era así. Yo soy el cuarto hijo de una familia de 5, de aquí de la Ciudad de México. Soy el egresado de una escuela marista, con una formación religiosa muy importante, el Instituto México, luego el CUM. Y yo desde pequeño, desde chavo, traigo una educación y una formación espiritual de casa, porque mi mamá era muy religiosa, mi mamá daba catecismo y nos inculcó mucho eso. Pero llega un momento en que cuando eres pequeño, lo mismo te dicen que está los Reyes Magos y Santa Claus, y luego vienen y te dicen cómo es en verdad ciertas cosas, y dices, te empiezas a desencantar. Entonces, de chavito, lo primero que yo me acordaba era que tal vez me iban a pasar cosas en el futuro que me iban a desencantar también, como cuando me platicaron una historia de los Reyes Magos. No te digo quién es que los vi un día en una chimenea, por eso me acuerdo. El caso es que es interesante la transformación que vas teniendo, ¿no? Entonces yo voy en esa escuela, y yo de chavo yo quería ser futbolista. Para mí esa formación yo traía de casa, y a mí cuando ya pasas a la juventud la ves como una especie de tradición, ya pasa de ser de tu creencia espiritual a una bonita tradición familiar que debes de continuar. Entonces, cuando me invitan a dar las pláticas, te dicen, oye, vas a hablar de tu conversión. Pues, ¿cómo si yo nunca me convertí? Era lo que yo pensaba hace años. Pues, yo siempre he sido católico, siempre me bautizaron, hice mi primera comunión, iba en escuela marista, luego fui en una escuela jesuita, que por cierto nunca vi un jesuita en toda mi estancia en la Ibero, pero decían que era de jesuitas. Entonces decían que en la capilla, para que me entiendan, estaba vacía, dejaban un copón con hostias consagradas y cada quien pasaba como si fueran sabritas y ahora le va para adentro. Así estaba el nivel de olvido de esa escuela. Por eso yo no la considero muy espiritual ni religiosa. Es un bonito negocio nada más, al cual no le guardo ningún cariño a la Universidad Iberoamericana. Y miren que ahí me recibí, y miren que ahí hice mi carrera, pero es muy poco personal, muy poco en realidad comprometida con lo que dicen ser, y lo ven como un negocio, y hoy por hoy creo que es formador de otro tipo de voluntades. Pero bueno, hay saludos y que Dios los bendiga a los jesuitas de la Ibero de aquí. Pero vaya, no vengo aquí a pelear ni echar cacayacas en contra de ellos, ni mucho menos. Yo cuando me dicen que cómo es mi conversión, la verdad es que me da risa, porque yo pensaba, como si no me convertí, yo siempre fui igual. Y eso es lo más peligroso. Cuando creemos, y yo creo que es más fácil convertir a alguien que no era y se compromete más y lo ve de una manera más objetiva, que nosotros cuando somos católicos, estándar, pecadores igual, y lo tomamos como una parte que nos va acompañando durante toda la vida, pero nunca caemos nunca nos cae ese chip que dice, guay, vamos a suponer que todos los que creemos ahorita, pensemos de un momento a otro, creamos en realidad lo que decimos que creemos. Inmediatamente salimos a la calle y somos otras personas. ¿Hay un Dios? Sí, pero yo tengo que chambear, güey. Siempre ponemos, oye, hay un Dios. Sí, pero hay una borrachera hoy en la noche, carnal. Sí, pero soy católico, hay un Dios, hay una trascendencia, pero yo sigo aquí echando desmadre y me gusta aquella vieja y me gusta aquel, y bueno, vamos a echar. Entonces, ese cambio del católico a católico de veras, yo creo que es el más fuerte que hay. Pero por mucho. Porque el otro, tal vez puede ser de un seguidor del palo mayombe haitiano que de repente conoce lo católico y le gusta y le haya sentido y se clava. Pero nosotros, los católicos, soy católico, pero sabes que en la mañana que me encuentro un varo y que me lo clavo. Y en la mañana me trancé un güey. Y ¿sabes qué? Me voy a ir en Semana Santa y me voy a emborrachar toda la semana y me voy a ir a no sé qué. Y en realidad no ponemos en el centro de nuestras vidas lo que debe ser. Entonces yo creo que ahí fue cuando dije yo, sí, entonces sí fue una conversión lo que a mí me ocurrió. Yo iba en una escuela, ya les platiqué, yo quería ser futbolista, acabé la preparatoria y antes de meterme a ser futbolista o a intentarlo,
me fui a trabajar en un barco de carga por Sudamérica, en una compañía que se llama Transportación Marítima Mexicana. Me embarqué y en ese embarque me pasan cosas verdaderamente fuertes, porque estuve muchos meses con un grupo de gente que en mi vida había visto, y son marineros. Yo era un niño del CUM, que lo más fuerte que había visto había sido una pelea en el Estadio Azteca. Eso era todo, y en realidad ese cambio a una vida de marineros, fue tremenda. El caso es que sobreviví a ese mundo. Cuando termina el viaje me dice el capitán que hay una opción para seguir a Europa, y después de tantos meses algo me decía, yo no sabía que no, esto no está bien, pero no sabía ni por qué, ni qué, y pude haberme seguido a Europa y a lo mejor seguiría ahorita de primer oficial o de bodeguero de un barco, pero me salgo del barco, regreso a México y me dedico, me meto a estudiar. Me metí, les digo, a la Universidad Iberoamericana a estudiar Relaciones Industriales, que por cierto, extinguieron la carrera, en esa universidad extinguieron la carrera y no me avisaron. Ya no existe mi carrera, mi papá la pagó todos los meses, yo me recibí, hasta hubo una borrachera y no me avisaron que ya no existe. Hagan de cuenta que un médico ahorita le dice, oye brother, ya no existe medicina. ¿Qué hago con mi título? No sé, es más, si alguien quiere un título de licenciado en Relaciones Industriales, se lo regalo. Ahí lo tengo, no sirve para nada. Pero bueno, ahí fui, y la verdad es que esta carrera fue muy formativa en el sentido de que encuentras gente muy buena, sobre todo compañeros que te van a acompañar toda la vida. Y en ese inter, yo quería jugar fútbol y me metí a jugar fútbol, a probarme varios equipos. Me fui a probar a Pumas y como que no me pelaron mucho, me mandaron a una tercera reserva. Hice otra prueba en Atlante, y en Atlante, que era del IMSS, ahí sí me aceptaron. Estuve el primer año en reserva profesional, segundo profesional y tercero primer equipo, aunque no jugaba, pero ahí estaba yo, queriéndome dedicar a lo que yo había soñado toda la vida. Después me pasaron al Huastepec, que era un equipo del Atlante del IMSS, que había subido a primera división, y no sé qué pasó, que me regresaron al Atlante. Me han de haber visto muchas cualidades, me regresaron, y resulta que al final me voy a Toluca, y en Toluca ya cumplo 23 años, me lastimé, tuve una lesión ahí, no muy importante, pero de esas que te impiden seguir jugando. No había yo destacado, y había ofertas para irme a jugar a segunda división, incluso había una oferta para irme a jugar a Colombia, y la verdad es que otra vez esa voz que está dentro y te dice, no, güey, llégale, ya no estuvo bien esto. O sea, imagínense, yo creí que ahí se había acabado mi vida. Yo dije, ya estaba buscando una soga para ahorcarme. Lo que pasa es que no la encontré, o no sé, cuando toda la vida has querido ser algo y de repente dicen no, o tú te dices ya no y te das cuenta que no, ahí yo creo que es el primer gran shock. Y entonces, al terminar ese periodo, yo ya estaba a punto de acabar la carrera, y había la opción, un amigo me dijo, vente a no, bueno, les voy a platicar nomás una anécdota, porque cuando ya me estaba, un equipo, se llama Tabasco, los Petroleros de Tabasco de segunda división, me hicieron una jugosa oferta para irme a jugar a Tabasco fútbol. Imagínense, ahí creo que no son muy futboleros, pero el equipo de Pemex había metido un dineral, entonces pues, había buena opción de ganar muy buena lana e irme a jugar a Tabasco. Total, les dije que sí, les digo que sí. Estaba yo en la batalla de convencer a mi mamá de que pues, ni modo, que me iba a Tabasco un rato, y ese día en la noche hizo erupción el Chichonal, no sé si se acuerdan de un volcán, y se acabó el equipo de Tabasco, se acabó la cancha, el entrenador, creo que todos quedaron tiznados, y obviamente se acabó la oferta, no hubo más. Y ahí fue cuando dije, mira, ya cuando un volcán hace erupción y tú no has destacado, llégale. Y sí, así fue. Y entonces surge ya dije, voy a acabar la carrera y ya me voy a dedicar a las cosas serias de la vida. Para ese entonces, mi vida espiritual les digo, no había madurado ni seguía, estaba como un anexo, es como un baúl que ahí está en la casa, y de repente lo abres, sí, hay que ir a misa, sí, es día de Navidad, y ese tipo de cosas que ahí están, te van acompañando, fueron las que te formaron,
pero no las tienes como una herramienta ahí por si algo se ofrece, echarle una rezada o saberte el credo en una misa o en una boda, no quedar mal. Todo ese tipo de cosas ahí estaban, pero no eran parte fundamental de lo que a mí me pasaba. Dije, pero yo seguía siendo, ¿qué eres? ¿Católico? Sí, católico, yo católico, ¿cómo no? Y me ardía si alguien se metía con los católicos, no sabía ni por qué, pero métete con los católicos. Parecía yo cristero de esos medio burros, pero andaba ahí. Pero no sabía ni por qué defender, ni qué defender, ni a qué horas. Bueno, un amigo me dice, oye, acaban de abrir un bar en Miami, un tío mío, se llama el señor Frogs. Le dije, órale, brother, está bueno. Yo estaba frustrado por el fútbol y dije, mira, antes de acabar la carrera, me voy a ir a trabajar con mi amigo. Y de hecho, me voy y me pusieron de bartender, de cantinero. Yo no iba ni a bares, ni sabía hacer una cuba. Bueno, destapar una cerveza se me complicaba. Pero fui y ahí empecé. Y como yo había llevado una vida muy sana, deportiva y todo, me empieza como que a deslumbrar ese ambiente, pues de jóvenes, de diversión, te daban buen dinero, y se convierte en el bar de moda de la zona de moda, de la ciudad de moda de Estados Unidos, cuando el narcotráfico se volvió parte esencial de Miami. Es más, las películas. Estamos en Vidas Transformadas que transforman vidas en este sábado, acompañándote y acompañándolos a cada uno de ustedes a través de los micrófonos de Koinonia Radio. Gracias por estar con nosotros. Nos escribe Mari Olivas, dice, bendigo, y de verdad al escuchar el testimonio de Esteban Arce, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo hace obras en todos nosotros, a veces donde, como dice el apóstol Pablo, donde estuvo el pecado, sobreabunda la gracia, esa gracia de Dios de la cual a veces nuestra vida se puede transformar. Gracias a Koinonia Radio por presentar testimonios que valen la pena escuchar. También vemos... Nos escribe Jorge Romero, dice, la conversión de Esteban Arce está además de interesante, es realista. Hay en ocasiones donde escuchamos testimonios que de verdad parecen una novela, y me parece que el testimonio que hoy comparten en Koinonia Radio de Esteban Arce, ya había podido ver algunos de sus videos, pero hoy me da gusto que en este medio católico también se pueda compartir, sobre todo para los que en un momento como yo buscábamos a Dios y pensábamos que solo eso era para mi abuelita. Gracias, Jorge Romero, por tus comentarios. También nos escribe Cleme Caldera, dice, gracias, estoy escuchando Vidas Transformadas, y además el testimonio de Esteban Arce le ha permitido a un conocido mío de también tocar su corazón cuando le hablé de este hombre que es un comunicador y un periodista que confiesa su fe públicamente católica. Él le interesó mucho conocerlo y dice que pudo o tuvo la oportunidad de asistir a Puebla a una de sus conferencias, y que de verdad lo tocó, y además ha tratado de mejorar su vida. Gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, por estarnos comentando también a través de las cuentas de redes sociales en este sábado sus comentarios sobre Esteban Arce. Él, como decíamos, ha sido un conductor y presentador de televisión que ha contado su testimonio de manera especial en el mundo de la comunicación, la situación en la que vivía Esteban. Él mismo nos lo ha dicho, la califica de un pecador estándar, que define como la creencia que uno tiene de que puede andar por la vida con la tolerancia que uno mismo cree que puede darse. No he matado, no he hecho mal, ahí voy, ahí la llevo, por aquí me desvío un poquito, pero no pasó nada, soy católico, él mismo lo acababa de decir ahorita, y la conversión se va dejando, se va atrasando, no hay una experiencia auténtica de esa presencia del Espíritu en la vida, en las historias de carne y hueso. Continuamos escuchando a Esteban Arce. Agradecemos también públicamente, como lo ha hecho Radio Cronos en la Expo Católica de la Ciudad de México, que tuvo a bien grabar esta oportunidad del testimonio de Esteban Arce, que hoy compartimos con nuestro auditorio, con ustedes, Koinonia Radio. Las de Scarface son en esa época. De hecho, salgo yo en varias escenas.
Pero no es cierto. Pero sí había de ese tipo de personajes y se oía de ese. Entonces, bueno, propinas por servirle una cerveza a alguien $500, por prestarle la sección amarilla a un narquillo te daban $1,000. Dije, no, oye, esto está muy bien, estás ganando más que en el fútbol. Pero te empiezas a rodear de gente mucho más chafa que en el fútbol también. Ya me había salvado yo del barco de los marineros horrorosos. Bueno, buenas gentes, pero eran muy bravos. Me había salvado, no sé por qué, pero me salvé. Luego me metí al fútbol y me salvé de acabar de petrolero en Tabasco. O jugando en Colombia. Fíjense que el entrenador que me invitó a Colombia, era un entrenador, Castelli, argentino, que no sé por qué, pero le gustaba cómo jugaba yo, y me invitó a jugar a Colombia, cuando también los narcos eran los dueños de los equipos. Entonces había muchísimo dinero, me dijo, vente, hay mucho dinero, y yo tampoco me gustó, pero también por una sensación extraña que no sabes, en el momento todos te dicen, ¿qué güey eres? ¿Por qué no te quedaste en el barco? ¿Qué güey eres? ¿Por qué no te fuiste a jugar a Colombia? ¿Por qué no fuiste al Tabasco? Y ¿por qué no te quedaste en el bar en Miami? En el bar en Miami me empezó a ir también que el dueño, que ya falleció, por cierto, es más, ya fallecieron casi todos mis compañeros, pues porque llevaban una vida muy, 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 muy divertida. En aquel entonces a eso le llamábamos divertida. Se metían hasta el agua de los floreros se tomaban, pero eso era lo menos. Todos los compañeros, uno se suicidó, un compañero mío, otros 2 acabaron muy mal en drogas, y el otro todavía no sabemos de él, pero vaya, él era mi grupo con el que yo estaba. Y llega un momento que el dueño me dice, oye, ¿no te quieres hacer socio del restaurante? Y dije, socio, ¿cómo no? ¿Y cuál socio? Era el truco de vente a trabajar, eres como dueño, lo cuidas como dueño, pero te damos una lanita más. Y le dije, ya vas. Y en ese ya vas, en la mañana siguiente me regresé a México. Tenía yo el boleto abierto y vas para abajo. Dije, no, esto no está bien como dueño de un restaurante. Yo, pues, ¿qué me van a ofrecer? Y algo otra vez, esa sensación que te dice, no. Entonces, ya iban 4 cosas que todo el mundo me decía, ¿cómo no la tomaste? ¿Cómo no te quedaste en el barco? ¿Cómo no te fuiste a jugar a Colombia? ¿Cómo no te fuiste de dueño a Miami? Si a veces me decían, oye, ¿por qué te regresaste de Miami? Yo les decía, porque me cansé de ser feliz. Ya estaba harto. No saben, era yo el que cerraba el antro, y yo como cerraba el antro, era el que, en Estados Unidos las tiendas de licor se cierran a la 1 o a las 12. Y el único lugar que había pomo a esa hora, pues yo lo tenía, porque yo hacía el corte de caja. Entonces ¿a quién invitamos? Al idiota que está allá haciendo el corte de caja, y yo me sentía el rey del barrio porque llegaba con 4 pomos a una fiesta. Ya llegó el Esteban. Y bueno, entonces tampoco me alcanzó para echarme a perder. Llego a México y acabé mi carrera. Conocí a Nieves, que es mi esposa, que gracias a Dios la conocí, si no ya me hubieran atropellado aquí en Insurgentes algún día, de bar a bar, o alguna cosa rara. No, la verdad es que es una bendición haberla conocido. Y a los 2 años de conocernos, pues sale ya el tema de la boda, el espinosísimo tema de la boda, pero yo le entro, ¿no? Yo como va, y esa es otra, al revés. Todos mis cuates, yo ya empezaba, es una edad muy peligrosa porque empiezas a tener lana, no tienes responsabilidades, no tienes nada, y tienes cierta edad, cierta libertad, puedes hacer lo que quieras. Todos mis cuates andaban en eso y sale que se me ocurre la idea de casarme. Escuché todos los comentarios, ¿cómo te vas a casar, cabrón? Es lo único que te faltaba. Ya de todas las cosas, hasta me decían, mis amigos se burlaban de mí porque hacía todo lo contrario que una persona normal debía de hacer. Pero pues yo lo seguía haciendo y yo tampoco sabía por qué lo hacía. El caso es que ahí voy de entrón y me casé, que además es una decisión la mejor que he podido tomar en mi vida, y porque me ha dado una familia y me ha dado todo. Lo poco bueno que tengo, lo tengo por eso. Pero ahí va. Me caso, primero perdimos un bebé, luego tuvimos a Esteban y luego perdió 4 bebés, perdimos 5 bebés, y en ese inter, cada vez que perdía un bebé, yo la verdad no he sido muy expresivo, hasta burlón soy de los temas sentimentales de todo mundo, siempre me pitorreo. Hijo, yo así, para ese entonces, les digo esto porque fueron un periodo de varios años,
yo recibí la invitación de un amigo, el Negro González Iñárritu, que hoy es flamante director de cine, y me invita a escribirle los guiones a una estación de radio que se llamaba WFM. Eran autopromocionales, y esos autopromocionales empiezan a tener mucho éxito. Estamos en Vidas Transformadas que transforman vidas. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de sábado y estamos escuchando el testimonio de Esteban Arce. Una vida real, una vida de carne y hueso, tocada por el Espíritu. Él mismo dice que él conoció el mundo del espectáculo por medio de la radio, con programas como lo hemos escuchado, lo hemos estado compartiendo con ustedes esta tarde. Sé que de alguna manera era contrarios a esos valores que hoy él da testimonio y ha tratado de introducir en su vida. Y bueno, en ese sentido dice, la farándula es como todo, si tus valores están torcidos o distorsionados o poco encajados en tu vida, no los pones a la práctica o no vas a terminar bien. Hay gente muy buena y hay gente que no sirve para poder introducir sus valores o los deja al margen, como él dice, mi vida espiritual, mi vida religiosa, mi vida de fe era como un anexo que no había entrado en mi profesión, en mi familia y sobre todo en la persona como un auténtico católico. Continuamos con más, vamos a una pausa en este sábado, no se vaya, quédese con nosotros, estamos en Vidas Transformadas que transforman vidas, el testimonio de Esteban Arce. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos con más, estamos en este sábado acompañándote desde los micrófonos de Koinonia Radio. Gracias por estar con nosotros en sintonía con la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Vidas transformadas, historias reales que se tejen en gozos, en experiencias, en realidades. ¿Qué hemos hecho nosotros con todo eso que de alguna manera también está acumulado en nuestra vida, en nuestra historia? Nos sentamos a verlo, a observarlo, o lo hemos compartido. Y si ha servido todo eso, porque no solamente han sido cosas positivas en nuestra vida, que es importantísimo revalorarlas y ir a ellas para fortalecer todo lo que hay dentro de nosotros, sino también hay experiencias dolorosas, hay realidades que han tenido que sumarse a la historia de nuestra vida. Y si han tenido que sumarse a la historia de nuestra vida, ¿qué hemos hecho con esas situaciones? ¿Qué hemos hecho con esas realidades que tocan el corazón, que tocan la vida de cada uno de nosotros? El mismo Esteban Arce dice que en medio de ese ambiente, tras varios años, esa figura de la televisión se va dando cuenta que está a punto de perder su familia. Allí hace un alto en el camino y decide terminar con su programa y mantener su matrimonio y sus hijos como prioridad. Tienes que poner una escala de valores, dice Esteban Arce, y ver qué es lo más importante. Y si tú nos das o tú no das el valor a tu familia, el valor que se necesita, cuando vi a mi familia muy vulnerable, dije, mejor me voy por otro lado. Hoy estamos en Vidas Transformadas escuchando el testimonio de Esteban Arce. Vamos a continuar viendo y escuchando sobre todo este testimonio. Era más preocupante que el no ser católico, porque mi caso era alguien como muchos de ustedes que dicen serlo y se van llevando la vida tranquilos. Soy católico. Yo le digo a mi esposa, y se arde cada vez que le digo que yo era un pecador estándar, que era un light, pecador sin, o sea, pero lo traes consciente, dices soy católico, pero no ejerzo, a veces no me comprometo en nada, todos los sacramentos los veo como eventos sociales,
Cuando hay un día de un bautizo, lo veía yo como eso, a ver ya que termine para ver irnos a echar un brindis. Igual la primera comunión me imaginaba que iba a haber tamales sabrosos y no estaba, jamás estuve en contra, pero tampoco jamás me comprometí. Y siempre vi que la religión estaba ahí, pero no entendía yo como para qué servía. Me tranquilizaba pertenecer a una religión que mis papás me inculcaron, pero tampoco era una cosa así que yo meditara trascendentalmente de que si la seguía o no la seguía algo iba a pasar. Bueno, esa es la primera explicación que doy, porque a partir de aquí ya me pueden ubicar qué clase de personaje era yo. Pues, bueno, sigo siendo, pero pues ya con otros matices. Yo pertenezco a una familia que somos 5 hermanos, como muchos de ustedes, familia clase media, borderline, media baja, pero nunca nos faltó nada. Una familia que nos inculcaron la religión católica, muy unida, y que también nos inculcaron mucho el deporte. Me gustaba mucho jugar, tenía yo otros 2 hermanos que jugaban fútbol, y me meten pues al Instituto México, una escuela que se ve que la quieren mucho. No, es una escuela muy buena porque además me gustaba mucho y le daban más importancia al fútbol que al inglés. Y así me la fui llevando la primaria con unos maestros de verdad que sigo agradecidos con ellos. Le tengo un gran cariño a esa escuela, pero de verdad el fútbol era muy importante. Los mejores partidos eran contra La Salle, o por ahí contra el Cumbres, lo goleábamos bastante fácil. Y aparte me metieron a un club deportivo donde también jugaba fútbol. Entonces mi infancia se fue compaginando con mi formación y mi afición a jugar este deporte. Cuando llegué a la preparatoria, tenía yo muy claro que cuando terminara me iba a dedicar a jugar fútbol. Yo no sé, yo me tenía mucha fe. Se ve que nunca me vi jugar yo desde afuera, pero bueno, yo decía, yo voy a ser futbolista. Y cuando acabó la preparatoria en el Centro Universitario México, que también me tocó formar parte de todas las selecciones, pues una formación muy fuerte. La verdad es que el CUM no sé si siga siendo una formación muy estricta, muy comprometida. De hecho, cuando hice la universidad, parecía que había entrado a recreo, porque lo que demandaba el CUM era, hasta bajaban de peso en los exámenes. Era una muy buena escuela y de verdad, muy buenos amigos, muy buena formación, muy buen entorno. Ese entorno me permitió tener muchos valores, tanto de mi familia, que ya los tenía, los maestros, que en su momento no los entiendes, pero dices, ya verán cuando salgan ustedes de las escuelas en las que van, qué valiosos son los mensajes que les dan los maestros. En su momento yo los echaba como a una bolsa y pues, algún día servirá de algo esto. Y ahí lo vas metiendo. El caso es que acabo preparatoria y me voy tenía que entrar a la universidad. Pero como yo quería jugar fútbol, me tenía que ir a probar un equipo de primera división. Pues podías ir al América, al Cruz Azul, a Pumas o al Atlante. Entonces, no podía porque todas las universidades, en la universidad casi todos los horarios eran en la mañana. Como eran en la mañana, pues yo me tenía que hacer güey porque yo no podía dejar esa oportunidad de irme a probar. El caso es que me llega una información que hay unos programas de transportación marítima mexicana de ir trabajando en un barco de marinero y no te pagaban obviamente, pero ibas en un barco y viajabas por algunos países. Me inscribí con un amigo, metimos los papeles durante 6 meses y de repente que nos aceptan, y era un barco que iba a Brasil, iba a Uruguay, iba a Argentina, luego a Centroamérica, bueno, muchos lugares. El caso es que me aceptan y mi amigo se me raja los 3 días antes de irnos. Y digo, bueno, pues yo ya estoy apuntado, y me trepé al barco, me presenté en Tampico y le dije a mi papá que yo venía en un mes, que más o menos la travesía duraba un mes. ¿Y cuál un mes? Se prolongó como 7, 8 meses porque el barco era un barco de carga que traía, pues era portacontenedores y traía locomotoras. Y el caso es que me meto en un ambiente verdaderamente fuerte,
donde el más buena gente traía un cuchillo entre los dientes. Los marineros son la gente más brava que puedas imaginarte, y no de ahora, de toda la vida. Pero ahí voy yo, y iban otros 3 cuates en mi misma condición, como de interns que le llaman ahora, ¿no? Como que aprendiendo, pero en un barco, con gente muy maleada, muy echada a perder. Y yo la verdad es que, pues, lejos de mi formación deportiva, escolar y estudiantil, pues, que era muy tranquila, muy noble, pues no estaba muy placeado en ese tipo de menesteres de andar con gente ruda. Pues de tanto, bueno, yo tenía amenazas de muerte, de que si subía a la cubierta me tiraban, que no saliera de noche. El caso es que dije, carajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me falta un chorro de tiempo y voy a tener que vivir con estos güeyes. Me doy cuenta que había 3 malos en el barco, y yo tenía un camarote que por el capitán, por buena gente, me lo dio, muy amplio, que tenía una sala de juntas y tenía aire acondicionado, y había algunos lujos que no tenían los marineros vivían allá abajo en unos hoyos horrorosos, pero ahí estaba yo, y me doy cuenta que eso era lo que les caía gordo. Entonces dije, ¿sabe qué, señores? Esto es suyo, pásele. Entonces me los traigo a los 3 más malos, al diablo, al negro y al Satanás, que así se llamaban, No sé por qué les decía, les digo, pues métanse, aquí, esto es suyo, vengan a jugar dominó. Y me toman la palabra, y a partir de entonces, santo remedio, me volví incondicional de ellos, y tenía protección de gente que era la más mala del barco. Entonces ya se solucionó el problema de seguridad, y ahí me aventé 6 meses. Pero ya saben, un ambiente que me va jalando, porque te va gustando, te vas divirtiendo, vas conociendo, agarras seguridad. Cuando ya después de que termina el viaje, me dice el capitán, oye, vamos a ir a Europa, ¿te quieres reembarcar? Hay posibilidad, nomás firma. Y estaba yo a punto de firmar, así, con la perspectiva, pero ¿qué le digo a mi papá? Digo, no, total, ¿sabe qué, capi? Muchas gracias, ahí muere. Me regreso, y obviamente, pues, mi papá me quería asesinar, ¿no? Porque lo tenían que amarrar para que me saludara. El jefe le dio mucho gusto verme íntegro y salvo dentro de ese ambiente, pero me amenaza que me tengo que inscribir a una escuela. Y entonces voy y hago exámenes en varias. No tenía yo la verdad claro que iba a estudiar. De hecho, ni me importaba, lo que me importaba era jugar fútbol. Y entonces veo que en la Ibero hay una carrera que permite el primer semestre ir en las tardes. Se llamaba Relaciones Industriales. Y me inscribí, y en ese mismo momento me fui a probar a los Pumas, y pues no reconocieron mi talento. Me mandaron al tercer equipo de reservas, un equipo horroroso. Al primer partido metí un autogol, y resulta que se llamaba Estudiantes el equipo, era la tercera reserva. El señor Juárez, que era el entrenador, creo que ya falleció, hasta hace poco lo seguía viendo, y me decía que era el primer partido que iba a ganar y metí un autogol. Entonces, la verdad no tuve futuro en Pumas, me fui a probar al Atlante. El Atlante era del IMSS, era el equipo con más dinero, no sé por qué dedicaban dinero al fútbol en el IMSS, pero ahí estaba yo. Y ahí sí les gustó, me meten a la reserva profesional, subo a primer equipo, mientras hacía mi carrera, y acabé, pues ahí iba haciendo la carrera. Nadie daba un peso de que yo acabara la carrera, porque en realidad no era una vocación que dijeras, uy, este güey, qué vocación, toda la vida quiso ser licenciado en Relaciones Industriales. Pero bueno, la fui llevando, y la verdad se me daba la escuela, porque nunca fui malo, pero tampoco, comparado con el CUM, eran vacaciones, la Ibero, pero vacaciones, o sea, podías pasar la carrera sin abrir un libro. Y así fue, me la fui compaginando entre que jugaba y que salía, y entre que me pagaban. El caso es que yo me había puesto como meta 23 años, o ser titular en el equipo, o retirarme, o ser seleccionado, o haber algo que destacara. Y pues no, resulta que a los 23 años, todavía antes, me mandan a Toluca. En Toluca, el primer día me lastimo, estuve 6 meses lastimado, jugando con frío, y el señor Roca, que era el entrenador, pues nada más me veía así con ojos de, qué bueno que viniste. Y cuando cumplo 23 años, ese día, me agarro, me fajo bien los pantalones, casi llorando, voy y le digo, oiga, se acabó, me voy a dedicar, acabo mi carrera, y muchas gracias. Y era una decisión tremendamente difícil, porque tenía ofertas para ir a jugar a segunda división a Tabasco y otras cosas, pero ya era ir a huesear al fútbol. Entonces yo tenía una oferta de los Petroleros de Tabasco, imagínense, que me pagaban, en aquel entonces un sueldo de un gerente de banco era como de 22,000 pesos al mes. Yo en el Atlante era el más mal pagado, y ganaba 48.
ganábamos mucho dinero, había quienes ganaban 500,000 pesos al mes. Era un dineral, Lato, Caviño, bueno, todos ganaban dinero. Me ofrecen como 40,000 pesos para jugar en Tabasco y ya me iba a ir. Y que hace erupción el Chichonal. Era un volcán, algunos de ustedes no saben qué, hizo erupción y se nubló todo el sureste de México. Es más, la nube dio la vuelta al mundo, con tal de que yo no jugara en el Tabasco. Entonces, me retiré del fútbol ya dije, ya hasta aquí llegué, ya no más ofertas. En ese inter, conocí a la que hoy es mi esposa Nieves, que ya la conocerán al rato, y me hago novio, termino la carrera, gracias a ella, porque era la única persona que tenía una computadora de esas para transcribir, y me ayudó a transcribir unos librillos que había yo sustraído del barco, y entonces mi tesis se llamó Manejo de recursos humanos en un barco de carga. Obviamente pues, eran los libros que había sacado del barco, más algunas experiencias, entrevistas con algún capitán, y me recibí de licenciado en Relaciones Industriales. Un semestre antes de recibirme, y me brinqué esto, y de conocer a Nieves, un amigo me dice, cuando me retiré del fútbol, oye, mi tío abrió un restaurante en Miami, ¿no te quieres venir a trabajar? Digo, órale, yo estaba deprimido y ya se acabó el fútbol. Pero es de bartender. Le digo, maestro, yo soy el rey del bar. Yo no sabía hacer ni una cuba, ni destapar una cerveza, pero bueno, yo le dije que sí. Fui, y era en Coconut Grove, una zona de moda, bar de moda, y yo era el bartender. Pasé muchas penurias para aprender, pero bueno, me acuerdo que el primer Bloody Mary que serví, al señor, te lo juro que lo tuvieron, llamaron al 911 porque le eché demasiada, el señor tosió, se empezó a ahogar, todos me veían, pero aprendí a hacer Bloody Marys, aprendí a hacer Submarines, todo, Long Island Ice Tea, todo. Y es un ambiente fuertísimo porque te empieza a absorber también. Es un ambiente que todos con los que trabajé ahí se quedaron a trabajar con una promesa que te hacía, era como de la cadena Anderson, que era socio. No, pues te voy a hacer socio. Y la verdad es que les daban puro cuento, los comprometían mucho, los hacían muy responsables, pero pues les daban una lana al fin de mes. Estamos en la visión humana de las vidas transformadas que transforman vidas y bueno, estamos escuchando el testimonio de Esteban Arce, quien confiesa más adelante, no se pierda nuestro último segmento, que nos compartirá una experiencia extraordinaria espiritualmente. Al parecer muy a lo lejos él sentía o percibía que su vida espiritual no podría tener una experiencia muy cercana a su vida, sobre todo porque en el ambiente en el cual él estaba realizándose de alguna manera no lo llevaría propiamente a permitirle una vida espiritual que él mismo, como lo narra, no se lo habría podido permitir. Él era el mayor obstáculo, como nos ha ido llevando en este testimonio que nos ha contado desde cuando trabajó en un barco, que se va, cómo va viviendo. Escucho un poco este testimonio de Esteban Arce y me recuerda mucho en la escritura, que es una analogía, obviamente un ejemplo de Jonás, que va en aquel barco y que sabe lo que Dios le pide, lo que Dios quiere de él, y él no quiere responder, y él huye y se mete en aquel barco pensando que ahí será la salida. Sin embargo, esa búsqueda de Dios por nosotros es incansable. Él mismo dice que tendrá una presencia muy importante en la vida transformada de Esteban Arce, María, la Virgen María, en la cual en el siguiente segmento, no lo adelanto, nos platicará sobre su presencia y su experiencia mística en uno de los santuarios hasta hoy conocido mundialmente como Medjugorje. Vamos a continuar escuchando el testimonio de Esteban Arce, un comunicador hoy que se profesa públicamente católico, y también las persecuciones que tuvo que vivir, sobre todo como comunicador, y las situaciones
que estaban, incluso había realidades, imagínense que aparece un grupo de 32,000 personas llamado Esteban Arce fuera del aire, tan solo porque comienza a confesar su fe católica. Ahí empezó su persecución social a la que muchos profesionales cristianos se exponen en el medio de la noticia cuando hacen pública su denominación. Y para Arce las cosas son muy simples en este sentido. Dice que mira, las redes sociales ya le dan risa, no es que no sirvan para nada, pero cuando intentan agredirte ya sabes de qué grupo viene y a quién siguen y de qué lado están, y por lo tanto no le preocupaba ni le quitaba el sueño esa situación, sino por el contrario defender y asumir con responsabilidad un paso importante como era su vida espiritual como un católico y de manera especial sin dejar su profesión. Continuemos escuchando a Esteban Arce. Y yo cuando terminé, a los 6 meses me dicen, oye, ¿te quieres quedar definitivamente a trabajar? Y también otra vez con la pluma así como me bajé del barco le dije, no, pues gracias, yo ya me regreso a acabar mi carrera. Y de hecho la acabo, me regreso con algunas mentadas del dueño, pero me regresé. Y un ambiente, todos los que se quedaron ahí, todos los compañeros, acabaron sumidos en las drogas, todos con los que trabajé, de alguna u otra forma. Unos internados, unos ya se murieron, uno se suicidó, todos entraron igual que yo, tranquilos, a un lugar que era al principio divertido, y yo no sé por qué tomo la decisión de no seguir, cuando yo ganaba muy buena lana, ganaba muy buen dinero, ya no tenía el compromiso de ir a regresar a estudiar, porque en cualquier momento regresaba y acababa la carrera. Y bueno, el caso es que me regreso, termino mi carrera, conozco a Nieves, y andamos dos años de novios, terminé la carrera y me metí a trabajar a una fábrica textil familiar pequeñita por una semana y acabé 7 años ahí. La fábrica era de mi papá y mi papá pues lo despedí, se quedó sin trabajo y yo me quedé con... No, bueno, el caso es que ya no quería, yo operaba todo y me gustaba mucho ese medio, el medio textil. Porque cada vez que fui a pedir trabajo, como licenciado de Relaciones Industriales, el trabajo era o sea, se cuenta que llegaba con recursos humanos. ¿Cuáles son tus expectativas de trabajo? Me decían. Le digo, pues tu puesto, güey. Entonces nunca me llamaban, porque eran relaciones, era lo que me gustaba, reclutamiento y selección de personal y todo eso. Pero bueno, ya sabrás, todavía hay llamadas que estoy esperando después de casi 30 y tantos años. Pero no, nunca me llamaron, me quedé trabajando en la fábrica. Y en uno de esos días me habló un amigo de la infancia con el que jugué fútbol, que hoy es director de cine muy laureado, Alejandro González Iñárritu, y bueno, hoy es hombre de Hollywood. Me invitó a que le escribiera unas cosas en la estación de radio que se llamaba WFM, y eran unos autopromos. Los empecé a escribir, fueron muy exitosos, la estación se fue a número 1 a nivel Distrito Federal, obviamente. Raro porque era una estación en inglés, pero era por todas las taradeces que inventábamos, y en realidad las inventábamos 2 o 3 y yo, pero a mí no me pagaban, jamás me pagaban, porque me decía mi cuate, no Esteban, ya llegará tu momento, me acuerdo, Esteban, ya llegará tu momento, y nunca llegó mi momento, por lo cual lo bauticé Alejandro González Ingratitud, a partir de eso, y no se lo ha quitado desde ese día. Pero vaya, me enseñó mucho, la verdad le agradezco mucho, porque me dio la oportunidad de encontrar un lugar por el cual podía explotar, que era mi creatividad. Siempre se me ocurrieron cosas raras y tontas y divertidas, y me acuerdo que en la escuela siempre decía algo y por ahí se reían, y escribía en la universidad algún cuento y tenía algún tipo de éxito, y así fue. Tuvo mucho éxito WFM, pero yo seguía trabajando con mi papá. Y un buen día se va Alejandro González, entra otro director, Charo Fernández, me invita a hacer un programa, porque se acuerda que yo escribía los promos, y empecé a hacer un programa con un maestrín llamado Jorge el Burro Van Rankin. Finísima persona. La verdad es que es un cuate a todo dar, que estudió en La Salle, por si alguien quiere objetar algo. Un cuate de buen corazón, muy vago, pero muy vago. Entre sus cualidades tenía ser amigo siempre del hombre del momento. Era el mejor amigo de Luis Miguel, era novio de la hija del presidente, de Salinas, había sido? Era el mejor amigo del hijo del expresidente, creo que entró 4 sexenios a Los Pinos, ni Fidel Velázquez. Y muy divertido, empezamos a hacer un programa de radio de música, obviamente no sabíamos de música, ni él ni yo,
pero le gusta a la directora y nos dice, oye, ¿pueden agarrar las mañanas? Y le digo, pues órale, empezamos una nueva lanzamiento de la estación, nos dan las mañanas. Era un horario donde el que estaba sabía de música como pocos en México, Martín Hernández. Y resulta que éramos malísimos, no sabíamos de música, decíamos pura burrada. Y como presentíamos que nos iban a correr, empezamos a pedir trabajo al aire. Entonces hablábamos por teléfono a lugares y nos burlábamos de quien contestara. Y eso empieza a tener un éxito. Y entonces pedían más y más y más. Y bueno, empezó al rato, ya éramos el número 1 de rating en México en ese horario. Diciendo pura tontería, hablábamos y hacíamos bromas y jajaja. Yo la verdad es que decía, qué padre trabajo. Entonces yo seguía compaginándolo con la onda textil, pero un buen día me hablan de Televisa y me dicen que quieren ese programa de radio, pero para cable. Ay, si no, dije, no, una cosa es el ridículo en radio y otra cosa es hacerlo en la tele, que yo nunca he estado en la tele. No, pero que nadie te va a ver, nos decía el productor. Digo, órale, si no nos va a ver nadie, órale. Y aceptamos, y en efecto, no nos veía nadie. Bueno, aquí cuando menos veo que el camarógrafo, ahí está. Aquel, no es broma, prendían la cámara, duraba 1 hora. La fijaban y se iban a comer. En vivo. ¿Y qué dices 1 hora en vivo? Estamos en Vidas Transformadas que Transforman Vidas, escuchando el testimonio de Esteban Arce, quien más adelante nos compartirá el momento crucial durante estos 3 segmentos. Hemos escuchado sus historias, todo lo que ha pasado, lo que vivió, cómo Dios va fraguando, va llevando, va acomodando las piezas necesarias para poder llegar a una vida realmente también espiritual en la normalidad. En gente real, de carne y hueso, en historias reales. Son médicos, escritores, actores, cantantes, comunicadores, modelos, pastores, mercadólogos, conocidos en su momento por sus pecados contra la mundanidad o en la mundanidad, de ateísmo, de blasfemias, de abortos, de protestantismo, de gnosticismo, de paganismo, de frivolidad, de materialismo, de diversión y en todo, en fin, por su lejanía y hasta beligerancia contra la religión, contra la Virgen, contra los santos, contra la misma iglesia y que hoy han regresado a la fe católica. ¿Pero por qué? ¿Por qué han vuelto a la casa del Padre? ¿Por qué han abandonado su estilo de vida? Bueno, esa es la interrogante cada sábado aquí en Vidas Transformadas. Vamos a una pausa, regresamos. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Gracias por continuar con nosotros en este sábado de manera especial. Bendiciones y saludos a cada uno de ustedes. Estamos en Vidas Transformadas que transforman vidas y qué mejor que contarles esas dramas, esos gozos, esos dones, esas capacidades, esos talentos que acompañan nuestra vida y que se van tejiendo con historias que son de la vida diaria. Hoy hemos tenido a bien compartirles el testimonio de Esteban Arce. Y él, como más adelante nos lo platicará, acompañó por fin a su esposa a una peregrinación a Medjugorje, que ella le insistía mucho ir y acercarse. Y a Esteban Arce se ve a sí mismo al final de una multitud de 10,000 personas a las 6 de la mañana, en un silencio impresionante y viviendo lo que para él en ese momento era un simple acto de fe, no era otra cosa. Del silencio surgió una voz y esta venía, dice, de una niña que estaba supuestamente poseída a pocos metros de donde él se encontraba en Medjugorje. La pequeña gritaba, blasfemaba o maldecía y en medio de esa situación dramática, ¿sí? La niña se vuelve hacia él y le dice en español: Esteban, ¿qué haces aquí?
Esto fue lo que hizo al presentador tomar conciencia en la existencia de algo sobrenatural. Él mismo la califica en esta experiencia de algo personal, donde ves que él, el mal, el maligno, sabe quién eres y te conoce, dice Esteban Arce. A partir de ese momento, este comunicador, periodista, se consagra a la Virgen María y vuelve a México para seguir con su trabajo, pero poco a poco después sucede algo que hace que incluso su manera de comunicar cambie radicalmente. Llegamos a esta parte en Vidas Transformadas. Tu vida puede ser contada aquí, en la visión de las vidas transformadas. Sin contrato, sin ningún apoyo, y para colmos hacía yo un programa de radio para México, en el cual me dedicaba a molestar políticos todo el día, entre ellos al Peje. Y bueno, el Peje pierde las elecciones y yo me pasé como 11 días, porque esto fue en julio, hablaba yo a su casa de gobierno, quiere llorar. Nunca me avisaron que era amigo del dueño de la estación y que me corren. Me quedo sin radio, sin tele, sin nada, y todavía me voy al Mundial de Alemania con mi esposa. Dije, esto es para bien, algo va a venir, algo va a brincar. El caso es que, pues, imagínate, hago cálculos y me quedaba como para quedarme en Estados Unidos un periodo de tiempo reducido, pero allí es o trabajas, o eres millonario, y como no era mi caso, entonces me voy a Estados Unidos y regresando, otra vez esas llamadas que te hablan y que no sé de dónde salen, y una empresa que se dedica a hacer programas de concurso, se llamaba Fremantle Company, me habla y me ofrece hacer un programa, 4 programas al mes en México, y yo no tenía que regresarme a México, porque aparte aquí tenía las amenazas del Peje, ya mi situación ya se complicó, ya tampoco podía regresar porque el Peje pedía mi cabeza. Y ahora ya creo que ya me perdonó, pero vaya, en aquel entonces estaba muy enojado. Y resulta que hago el programa, y ¿cuál es mi mala suerte? Que era para TV Azteca. Y me habla de Televisa mi amigo Bastón y me dice, mira, yo no sé, ni te quiero para nada, pero a TV Azteca no te vas. O deshaces ese contrato o lo deshago yo. Le digo, ay, por favor, deshazlo tú, porque todavía lo deshago yo y me van a meter al bote, güey. Lo deshace y le digo, ¿y ahora de qué vivo? Ven a México, firma por lo que ibas a cobrar y lárgate, no te quiero ni ver. Y así fue, vengo a México, firmo y me largo porque no me quería ni ver. Y entonces, pero ya el escenario era aún mejor, ya no tenía yo que trabajar ni ver al Peje ni hacer nada. Y yo vivía en un lugar que no era feo, o sea, pero decía yo, caray, mis hijos educarse en Estados Unidos no es mi hit, pero bueno, pues si no hay de otra, aquí nos quedaremos. Estaba yo camino al aeropuerto para regresarme a Estados Unidos y me hablan de Televisa que hay que hacer un piloto porque renunció Broso, que tenía un programa en las mañanas. Voy, lo hago, esos pilotos nunca salen, la verdad es que haces el piloto y ahí se quedan. Hago el piloto y a la semana, que yo ya creía que me iba a quedar allá, me dicen, no sabes cómo les gustó, regrésate y empiezas en enero. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo a Nieves que ya me la llevé 3 veces y baja? ¿Me va a matar? La llevé a cenar y le dije, oye, fíjate, está esta estrategia, que no está mal, porque yo me voy una semana y regreso los fines de semana, y yo veía que me decía, sí. Y dije, pues esta ¿qué trae? Algo me va a sacar. Y así fue, me dice, claro, nada más que en marzo me acompañas a Medjugorje. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Medjugorje. Ella ya había ido a Bosnia-Herzegovina, a un lugar donde hay apariciones marianas. Pero yo la verdad es que como para aparición mariana, pues yo dije, pues aquí está más cerca, ¿para qué ir hasta Bosnia, no? El caso es que yo no le tenía mucha fe a este tipo de, bueno, pues a esas apariciones, porque aparte, son pocas, como la de la aparición mariana de Guadalupe, que están certificadas por la iglesia. Por el tiempo y por lo cercano, pues no está certificada por la iglesia. Entonces, con tal de salir de la bronca, le dije, órale ya, vámonos a Medjugorje, era en Semana Santa. Dije, se le va a olvidar. Y llegó el tiempo y me dice, ya está lo de Medjugorje, hijo. Dije, ¿y ahora qué hago? Porque aparte me engañó, me dijo, son 8 días en París y 2 en Medjugorje. ¿Cuál París? ¿Cuál París? No había ni París, no teníamos ni dinero para ir a París, para acabar pronto. El caso es que
vamos, yo ya me olía algo raro, porque el día previo, 2 días previos a irme yo a Miami, para luego irme allá a Bosnia-Herzegovina a ver a Medjugorje, me acuerdo que hubo una comida del equipo de mis amores, que es el Atlante, y fue una de esas comidas intensas, así de mucho jajaja, mucho brindis y exjugadores, y todo era cordialidad, y esa noche es la peor pesadilla de mi vida. O sea, yo soñaba y tenía pesadillas leves, así como, pues pesadillas normales. Esa noche me acuerdo que era una pesadilla diabólica, gritándome toda la noche, decía, qué cruda traigo, ¿qué es esto? O sea, yo dije, ¿qué tomé? Y en realidad, pues yo no sabía de lo que me iba a enfrentar. Me voy a Miami, y en Miami, tomamos el avión para París, que estuvimos en París 15 minutos, fue todo lo que estuvimos en París, mientras transbordábamos, y llega una señora cubana y nos dice, ¿y ustedes por qué se pierden de la peregrinación? Le dije, ¿qué? ¿Yo vengo en una peregrinación? No, yo dije, yo una peregrinación ni loco. Entonces, de hecho llegamos a Dubrovnik, llegan todas las maletas excepto la mía. Voy a comprar ropa y me compré un short y unos tenis pirata Nike, que según yo para correr, no había ni dónde correr. Bosnia es horrible, es un lugar muy feo, y más Medjugorje. Medjugorje es un lugar como feo. Es más, no hay un terreno así plano para correr, entonces mis tenis no servían para nada. Bueno, dije, ya, mira, ¿sabes qué? Pásatela bien, ya va. Llegamos a todavía ahí hubo una guerra horrible, la guerra de los Balcanes, donde todavía está militarizada la zona. Yo cuando ya no llegó mi maleta, dije, ya, diviértete, güey. Llegamos a la frontera de Bosnia, entre Croacia y Bosnia, y veo que todos están dormidos, todos los de la peregrinación, que yo no conocía a ninguno, y eran cubanos, y no sé de dónde, eran de Miami. Y sube un militar con una cara de gandalla y dice, "Where you come from?" ¿De dónde son? Les digo, "We are people from Acapulco." Dice, bájense todos. Por andar de chistoso bajan a toda la peregrinación a revisar papeles uno por uno. Y todos, ¿para qué te haces el chistoso? Pues yo... Total, todo empezaba a sonar mal. Llegamos a Medjugorje y no crean que hay hoteles. La casa del peregrino de aquí es el Hilton. Son unos lugares bastante peculiares. Y el cuarto que me tocó olía a cadáver, pero horrible, una cosa espeluznante. Y entonces le digo, oye, Nieves, que así huele todo. No, nomás es nuestro cuarto. Oye, pues cámbienos. No hay. Entonces ahí estábamos, yo sin ropa, apestaba. Bueno, llegó un momento que ellas se iban a misa, porque iban a misa mañana, de tarde en la mañana. Yo nomás iba a una misa, en la mañana, y me regresaba. Y un día llega Nieves y yo estaba, no sé qué estaba haciendo, viendo la tele en bosnio, imagínate cómo estaba la onda. Y dice Nieves, ¿qué es esto? Huele a muerto. Ya me acostumbré. No había agua caliente en todos los cuartos del hotel, menos en el nuestro. Yo dije, pues ya es la cosa ya personal. Al día siguiente me dice, a las 5 de la mañana viene una aparición de la Virgen, hay que estar a las 6 de la mañana la aparición de la Virgen. Dije, mentira, la Virgen no se aparece a las 6 de la mañana. Mínimo a la 1. Total, era para agarrar lugar, porque es una montaña muy pronunciada y se llena de peregrinos de todo el mundo, van coreanos, van todos, y con un fervor impresionante. Pero por levantarme tarde me tocó, éramos los últimos 50 de toda la montaña. Nieves regañándome, ¿cómo es posible? Ya ves, por tu culpa la aparición es hasta allá. Se veía una casita hasta el fondo de la montaña y adentro de la casita era la aparición. Le dije, mira, ni aunque estuviéramos afuera la vemos. Es más, ni que estuviéramos adentro, porque la única que la ve es la vidente. Entonces, pero de todas maneras, ¿cómo es posible? Total, todos me venían regañando y era un viaje pesadillesco, o sea, desde que salí hasta ese momento. Y ahí viene lo bueno. Estaban por empezar la aparición y cuando empieza, se hace un silencio de cánticos, todo mundo que gritando, porras en diferentes idiomas.
De repente, un silencio. Dije, ay, cabrón. Y en ese momento oigo una voz así que dice, una grosería en inglés, dice, fuck you. Dije, ay, ¿quién es este güey? Dije, ¿qué? Está bien venir sin ganas, pero no venir a decir grosería. Una niña de 10 años, así como. Y empieza a manifestarse diabólicamente, o sea, a decir groserías, a decir, y a pelear con los papás, a vomitar, y a reírse, y hacía ruidos de animal. Y dice la cubana, la líder, nadie voltee. Y dije, ¿cómo no voy a voltear? Pues esto está estaba de ahí a las sillas. Ahí donde está la silla, esta era la bronca. Y los papás, y la controlaban, eran los papás y otro matrimonio. La niña, como de película. Se gritaba, se reía, hacía ruidos de animal, cambiaba de voces. Puta, yo decía, esto está del carajo. Ya la van controlando y se viene riendo. Y yo la veía. Y había al lado de mí un gringo que ese sí no creía en nada. Es más, no era ni religioso, pero era esposo de una señora que iba en la peregrinación, que era muy devota. Pero era buena gente y acompañaba a su esposa. Y cuando va pasando por aquí nos empieza a insultar en inglés a los dos. Fuck you, motherfucker. Y le dije, ¿te hablan? Y me dice, no, güey, es a ti. Me dice, no, es a ti. Y le digo, no, es a ti, es a ti, es a ti. Estábamos en que era así, a ti. Y pasa por aquí, se detiene ahí y se empieza a reír de mí y me dice en español, ¿y tú qué haces aquí, Esteban? Le dije, sí, es a mí. Sí era a mí. Y el tipo, ¿te dije? Entonces ahí sí, me quedé así, se va. Y todavía me la sigue mentando, no sé por qué, entre 10,000 personas que habíamos en la montaña, esa persona se puso ahí, empezó a hacer lo que hizo, y a mí, ¿por qué a mí? Se acaba el evento, y yo estaba así, me tenía que dar sales aromáticas, así. De yo no querer ir, yo ya estaba, pero espantadísimo. Entonces dije, no, yo ya me voy a México. Y me dice muy hábilmente la líder de la señora esta cubana, dice, no, porque si te vas a México, se te pudo haber metido a ti el diablo y te lo llevas. Resulta que, dije, ahora resulta que si no me quedo, me llevo el diablo y está de... ¿Puede ser? Entonces dije, bueno, me voy a quedar, porque al día siguiente, no sé, bueno, llegué a la casa esa y yo temblaba y todo el mundo, no, tranquilo, no, hombre, esto fue una expiación, no sé qué. Le digo, sí, pero ¿por qué conmigo? Pues así es la cosa, ¿cómo? El caso es que llegan en la noche felices de otras de las 60 misas que habían ido y me dicen, ¿qué crees? Sorpresa, mañana hay otra aparición pero privada. Y yo, no, vamos a la aparición privada, que era un lugar mucho más chico, la mitad que esto. Y es muy bonito el lugar, en la casa de una de las videntes. Y de repente, ¿quién creen que entra? La niña, sus papás y sus tíos. Y yo, es ella. Y como nadie la había visto, nadie hacía caso, más que el gringo me dice, oh, ahí está otra vez. Digo, ahí está otra vez. Entonces empieza la aparición y yo veo que, Nieves me dice, ven, siéntate aquí. Y era junto a la niña. No mames. Yo sentaba ahí. La niña se voltea, se me queda viendo y yo la veía así. El caso es que empieza la aparición y otra vez el silencio ese que es impresionante. Y la niña tranquilísima con una Biblia, yo la veía, no me estaba viendo a la niña, ¿no? A mí la aparición, la verdad, no me tenía muy ocupado. La bronca con el diablo era la que ya estaba ya tiro derecho. No pasó nada, pero se empieza a caer la gente. Gente que venía conmigo más escéptica que yo, empieza a caer en la aparición, pum, pum, pum. Había unas colombianas que lo único que querían ir a bailar a Dubrovnik. Oye, esta vaina no nos gusta, que está aburrido. China al suelo, se caía todo el mundo. Y yo no me caí porque estaba yo, pues traía un asunto pendiente. Total, acabó eso y le dije, Nieves, ya vámonos, esto ya. No, pero ahora, le digo, oye, ¿qué es esto? Yo vine a ver a la Virgen y lo único que me encontré fue al diablo, güey. Pues sí, así es. Sí, yo estaba apanicado y le digo, oye, Nieves, ¿qué hay que hacer? Punto número 1, vete a confesar. Porque hay 1 millón de confesionarios ahí. Corrí, hay en varios idiomas y yo iba de idioma en idioma confesando. O sea, por si hacía falta algo, le confesé. Luego fuimos a una montaña y le ahora, no, pues conságrate a la Virgen y al...
Yo me consagraba, si me hubieran dicho al santo el enmascarado de plata en ese momento, me consagro al enmascarado. Y resulta que se acaba la peregrinación, vamos a Miami, yo seguía temblando, y regresando de Miami a México me quedo a dormir en el avión, y me quedo jetón. Cuando me despierto, hagan de cuenta que me resetearon, me borraron el cassette, y me ponen clarísimo qué tengo que hacer de ese momento en adelante. Obviamente, qué tengo que hacer con mi responsabilidad como comunicador, como padre, como mexicano, como ser humano, como todo, y todo lo que aquello me parecía normal, en ese momento claramente dije yo, ¿y ahora qué? Pero con una tranquilidad y una paz que dije, puta, qué buena onda, cuando menos algo bueno salió de esto. Llego a México, mi productor, que ya había iniciado ese programa, que tenía mediano éxito, le dije, maestro, a partir de ahora voy a poner temas de valor, pro vida, voy a poner temas que van con la dignidad de las personas, que yo creo que así es. Y me dice, no hombre, se va a acabar el programa, esto no va de acuerdo. Le dije, pues esa es mi bronca. Y dicho y hecho, empiezo con eso, y el rating, en vez de bajar, sube. Y así como nunca volví a joder a alguien como jodía antes, o sea, para hacerle daño. Yo desde chavito me daba cuenta que si yo fregaba a alguien y se enojaba, yo lo disfrutaba y me reía. Y a partir de ese momento hagan de cuenta que eso era lo peor que yo podía hacer. Sigo dando lata, pero ya es divirtiéndome con las personas y no, o sea, junto con ellas y no de las personas. Es muy distinto, entonces cambia mi manera de comunicar. No ha habido programa desde ese día que no haya yo hablado en favor, en contra del aborto. Todos los programas, de hecho puse una virgencita aquí en el programa. Y un día llegó un telefonazo, oye güey, quítala. ¿Por qué? Pues quítala porque gobernaba, ¿sé qué? La quité, sí, y la puse aquí, y ya. Y ahí sigue. Pero además la empresa me ha tratado muy bien, ha respetado mucho, porque además la empresa Televisa es muy guadalupana. Todos los años vienen aquí, consagran a la empresa. Me han permitido seguir haciendo lo que hago. Nos ha ido extraordinariamente bien. El programa no solamente sobrevivió a que se acabó el canal 4 se extinguió y el único programa que sobrevivió fue el nuestro, y ahora estamos en Foro TV con muy buen rating, muy buenos números, y todos los días presento a través, ya sea en radio o en televisión, un tema de valor. Me he metido en unas broncas también bonitas, con mucho valor, porque cuando hablas de temas en pro de la familia o en contra de la dignidad del hombre, siempre hay grupos que antagónicos. Hubo un día que me querían matar porque hablé de la sexualidad del ser humano y bueno, haz de cuenta que maté a alguien. Pero bueno, yo sigo en lo que estoy, nos ha ido muy bien, familiarmente es el mejor momento de mi vida, apreciando lo que tengo, a mi familia, a mi gente, y cada vez que me invitan a dar el testimonio lo hago con muchísimo gusto, porque es algo impresionante, porque a mí, si me hubieran dicho hace unos años que yo iba a estar aquí parado hablando de esto, no lo creo. Si bien no estaba en contra, pero no creo que yo hubiera estado aquí dando este testimonio. Creo ahora muy claramente cuál es mi misión. Estoy orgulloso de ser católico, cada día trato de ser, no soy muy bueno, no soy muy culto en algunos temas, pero todos los días trato de aprender, de leer y de recuperar el tiempo que perdí. Eso sí, sin perder, no tienes que perder la alegría o tu manera de ser para cambiar. Yo sigo divirtiéndome, sigo siendo un tipo alegre, bueno, eso creo yo, y si me echo unos tequilas, pues más alegre, pero vaya, no he cambiado en esencia, pero sí en el corazón. Hoy por hoy estoy orgulloso de ser católico guadalupano, y bueno, pues todo lo que venga en mi carrera, en mi familia, seguiré haciéndolo de esa manera. Así es que, pues esa es mi historia, ese es mi testimonio. Muchísimas gracias por atenderlo. Gracias.
Bien, hemos escuchado como él mismo nos ha acompañado durante estas 2 horas de transmisión de Vidas Transformadas que transforman vidas, Esteban Arce. Lo hemos escuchado muy peculiar, es un comunicador, tenemos que entender esto de una manera muy picaresca. También nos ha compartido en este día a través de estos videos que usted puede consultar también públicamente, que están en el internet. Esta parte de su testimonio corresponde a la televisora María Visión, en el encuentro mariano de la Ciudad de México, en el cual Esteban Arce pudo compartir su testimonio. Como sabemos, él sigue siendo un comunicador, un periodista muy profesional, y que además, como él mismo dice, hoy por hoy le ha costado, pero ha introducido, recuerdo lo que hace un momento nos decía al principio de mi viaje, después de esa experiencia en el santuario de Medjugorje. Un día en un avión, dice, me quedé dormido y al despertar de manera inmediata o automática me entró la conciencia de que el puesto en el que yo estaba tenía que volcarlo entero a la referencia del catecismo y de Dios. A partir de ahí, ante los pronósticos más negativos de los productores, Esteban Arce comenzó a incluir temas a favor de la vida. Hoy es un gran defensor de la vida, de la dignidad humana y en pro de la familia. Obviamente, lo que surgió una duda en todo esto: ¿cómo recibió México este tipo de enfoque? Y bueno, a esta pregunta el mismo Esteban Arce responde que al principio no entendían, fue agredido, y todos los días en las redes sociales no paraban de insultarle y amenazarle, pero es más la gente que lo acepta bien, y las emisiones de radio y televisión, programas especiales que siguen al aire, la gente lo ve, lo conocen, y además públicamente habla de su ser de iglesia, y creo que es un gran mensaje para cada uno de nosotros desde cualquier vocación. Hoy no podemos llevar la fe escondida como un llavero, como un accesorio en el cual también es necesario opinar, escribir. Como hago un paréntesis, el mismo arzobispo metropolitano de nuestra arquidiócesis y gran impulsor de este medio, Koinonia Radio, nos ha invitado en esta semana a decir por qué se ha dejado la pluma, dónde están los que quienes pueden escribir desde el ámbito argumentar, desde la doctrina cristiana católica, desde la profesión, desde lo que cada uno hacemos. ¿Por qué se ha perdido esa experiencia? No puedo o no se puede renunciar a la profesión solo por el hecho de vivir la fe públicamente, y hoy lo hemos escuchado a través de estas 2 horas de transmisión en Vidas Transformadas que transforman vidas. Así que hoy, dice el mismo Esteban Arce, es curioso que los que quieren ser tolerados son los más intolerantes, y tú no estás decidiendo que los corran o que los detengan o que los maten. Lo que pasa es que hay una especie de dictadura de pensamiento en la que cuando no pensamos como ellos nos metemos en problemas. Ahí es donde dice el mismo Arce, yo no estoy de acuerdo, hay que ser firmes y denunciar esto que podríamos llamar heterofobia, y que hay que utilizar las mismas herramientas que utilizan grupos minoritarios, pero siendo mucho más consecuentes. La consecuencia es el secreto del éxito. Podemos ver esta historia que se va dividida en un antes, en un después, pero que continúa. La lección que este comunicador nos deja a cada uno de nosotros, no solo a los profesionales de la noticia, sino a todos quienes podemos encontrar su testimonio publicado ya en las redes sociales, es que nuestra vida puede ser una vida transformada, una vida que vale la pena ser compartida y dar testimonio hoy de nuestra fe. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos tu voto de confianza a Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, y a todos los que han hecho posible esta transmisión, a Juan Cortés en controles técnicos, y a cada uno de ustedes bendiciones, y tu vida puede ser contada aquí en Koinonia Radio. Vidas transformadas, que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia, porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.